¿Qué año sería? Yo creo que sería 1950, más o menos. Sería más o menos, supongamos que es 1950, 1960, por ahí. Poquito antes, poquito después. Nos vamos a centrar en esa era, en esa década. Ya muy lejana, fíjate. Tan lejana y tan cercana. Era un México distinto, las creencias eran otras. México era otro, las personas eran otras. De esa generación muy poca gente queda. Ya se nos están despidiendo para darle paso a otra generación. Por aquellos años, iniciaba una historia, la historia de cómo yo estoy aquí hablándote. Quiero que cheques bien este episodio porque habla de cómo tienes que ver, desde qué perspectiva tienes que ver tú a tu familia y tu linaje, a dónde vas dirigido, por qué eres como eres y lo más importante, qué legado vas a dejar tú, qué aportación vas a dejar al mundo tú, que ensalce a tu apellido, ¿verdad? Que diga, no, pues Juan Medina es de los Medina y fue un Medina importante, fue un Medina más o menos, tuvo descendencia, Entonces, resulta pues que por aquellos años, fíjate nada más las causalidades, la suerte, el destino que ha afrontado por los acontecimientos de mi familia. Es algo largo este episodio, sí te recomiendo que te relajes, si lo estás escuchando en tu trabajo, qué mejor. Si vas rumbo al camión y haces una media hora de distancia de tu casa a tu trabajo, pues muy bien, te voy a estar acompañando en este recorrido. O si mientras haces ejercicio, cualquier actividad que estés realizando, este es uno de los episodios que más me va a gustar hacer. Entonces te decía pues que por allá de los 50, mi abuelo, que no conocí, de nombre Juan Herrera Luna, pues vivía en un pueblo cercano de Jalisco, al norte de Jalisco, llamado Colotlán, Jalisco. Un pueblito pues sin tanta relevancia, vamos siendo honestos. Y en aquellos años pues menos. Tendría la edad de 40 y tantos años ya, 50, casi pegando a los 50 años. Y no se había casado mi abuelo Juan Herrera Luna. Era un hombre gordo que andaba de overol, diario. Y no se había casado. Yo me acuerdo que en pláticas de mi papá decía que era un hombre como que le avergonzaba mucho su obesidad. Y a veces no salía de su casa por lo mismo. Que como que la complejaba. Él tenía esa creencia. Entonces, pues no se había casado. Entonces un día ahí cerquita de Colotlán hay un pueblo, no un ranchito, ni siquiera es pueblo, un ranchito de nombre Los Belis. Entonces ahí en Los Belis iba a efectuar una fiesta, las fiestas patronales, fiestas de no sé qué, 15 años, no sé, una fiesta de algo. Y asistió mi abuelo Juan Herrera Luna. Ahí conoció precisamente a mi abuela Aurora Vega Gándara. Ahí la conoció en Los Belis. Y charlaron, no sé, la verdad, los detalles pues solamente ellos se los llevaron a la tumba, ¿no? Lo que sí sucedió es de que pa' pronto, y cuando te digo pa' pronto, fue pa' pronto. Dijeron, ¿sabes qué onda? Porque mi abuelita Aurora pues ya también era una mujer de edad, y en aquellos años ser una mujer de edad, no sé, si no te casabas a los 13, 14, pues ya eras una solterona. Imagínate a los 30 y tantos, 40 y tantos, pues peor. Entonces se hallaron, hicieron clic y en breve, a la brevedad posible, decidieron darle fuego a lo que fuera su matrimonio. Y sin perder tiempo fueron 5 hijos. Son 2, 3, 4, 5 hijos. Tuvieron 6 y uno se murió. Entonces tuvieron 6 hijos rapidísimo, a la voz de ya, rapidísimo, uno tras otro, como para aprovechar todo el tiempo desperdiciado. Entonces mi abuelo era de oficio herrero
Pero pues en aquel entonces las cosas no eran como ahorita, de que pues tienes un negocio de herrería y te va bien. No le iba mal, pero pues, hay que entender el contexto, ¿no? Estaba en un pueblito, chambas, en aquel entonces no estaba todo tan industrializado. Su especialidad eran los frenos para caballo, imagínate cómo estaba el rollo allá. Entonces, pues ahí era la industria. Yo me acuerdo que decían que mi abuelita, mi mamá Aurora, la foto que estás viendo ahí precisamente, cuando ella la veía, decía que esos fueron los años más felices de su vida. Fue cuando más plena se sintió, al lado de mi abuelo y sus hijos pequeños. Era una persona muy, muy enfermiza, mi mamá Aurora. Yo nunca la conocí sana, todo el tiempo estaba en silla de ruedas porque tenía la afección de la artritis reumatoide y nunca la conocí sana, la verdad. Y mucha gente que la conoció desde antes que yo naciera, pues la historia también era lo mismo. Por ahí, mi abuelita, la mamá de mi mamá, decía, yo se la conocí caminando, pero muy, muy poco. Entonces fue una persona bien enfermiza. Y aquí es donde empiezan las leyendas. Me acuerdo que desde joven se enfermaba. Toda la vida fue muy enfermiza. Se enfermaba y se reponía, se enfermaba y se reponía. Mi padre, en paz descanse, le decía, Aurora Vega, mujer enferma, mujer eterna. Así le decía. Entonces, pues era una mujer muy enfermiza. Y un día me acuerdo que la leyenda, no es leyenda, es como patrimonio cultural de nuestra familia. Cuentan que pues ya todos decían que ya se iba a morir esa noche, que no pasaba de esa noche. Y hasta una amiga que se llevaba muy bien con ella fue y le compró el ataúd. El ataúd obviamente no lo tenían ahí a la vista, el ataúd, pero ya andaban cafeteando a mi abuelita, ¿eh? Y para que muriera faltaba un chorro de tiempo. Entonces me acuerdo que la leyenda dice que mi abuelito, en paz descanse, mi abuelo que yo nunca conocí, le dijo, ¿sabes qué onda? Tú todavía tienes un chingo de vida. Tú vas a conocer nietos y bisnietos. Yo no. Y así sucedió. ¿Qué pasó después? Ándale, que se va aliviando. Y ya estaba bien y todo. Y la amiga que le había regalado el ataúd, dice, mira, estaba alzado el ataúd. Dice, mira lo que yo había comprado para que te murieras. Ya te lo había comprado para que, imagínate la broma de mal gusto que era eso. Y quien lo terminó usando fue esa misma amiga al poco tiempo que le dijo esa broma de mal gusto. Ese mismo ataúd que había comprado lo utilizó ella. Entonces, ahí quedó la anécdota. Pasó esa época y pues en algún momento, esta historia también es otra leyenda. Voy a procurar no extenderme tanto. Me acuerdo que mi papá dice, no, pues estaba bien chiquillo, estaba bien morrillo. Y ya mi papá estaba muy enfermo. Ya sea como que se le había dado cáncer pulmonar. Sí, yo lo veía muy enfermo. Y un día por la mañana se levantó y estaba bien, se veía bien. Se animó, se levantó a comer y todo. Cabrón. Mi papá decía que se sintió muy contento. Dijo, ya está bien mi papá. Y se fue a la escuela. Y dice, yo ya venía de regreso de la escuela, cante y cante, chifle y chifle. Y una señora me salió al camino, niño, ¿por qué está tan contento? ¿Que no ve que su papá se acaba de morir? Y dice, no hombre, ese día ni a la señora ni ese día lo olvidé nunca en la vida. Fui efectivamente. Y no daba crédito, pues como que en la mañana. Y los dejó muy, muy chiquillos. A él y a mis tíos. Ya te he contado una parte de esa historia. Y pues, ándale que se desperdigaron por todo México, que con la tía, que con el tío. Pues mi abuela enferma, ¿cómo se iba a hacer cargo, verdad? Entonces, ya el tiempo decidió
reunirlos, traerlos otra vez todo aquí a Guadalajara, y se fueron asentando uno a uno, formando sus familias, y el resto es historia. Mira, aquí estoy yo. Lo que quiero que analices y que te pongas así muy profundo es qué onda, ¿no? Imagínate nada más que mi abuelo no haya asistido a esa fiesta, o que no haya ido mi abuela, o que simple y sencillamente no se hayan gustado, o que al paso del tiempo o en aquella ocasión haya fallecido mi abuela. Tantas y tantas cosas que pudieron haber pasado, que gracias a Dios no pasaron. Y para mí me resulta muy satisfactorio. Y este episodio quiero hacerlo como a manera de gratitud, porque si bien es cierto, tú me has estado escuchando por algún corto, largo tiempo, jamás te he agradecido. Este agradecimiento que yo te hago es profundo y sincero, debido a de que yo soy una persona que nunca olvido de dónde vengo, y me siento orgulloso de mi apellido y de las personas que lo preceden. Tristemente a la fecha que me estás escuchando, de aquella familia que fueron los Herrera los que iniciaron con mi historia, ya solamente queda una tía. Solamente, ya los demás ya partieron a mejor vida, junto con mis abuelos, todos los hermanos de mi papá, y mi papá incluido, la mayoría. Solamente queda una tía por ahí. Pero créeme que a mí me queda el abrojo, porque no sé, el agradecimiento que yo te quiero dar es el siguiente. Tú sabes la importancia que tiene para mí que tú me estés escuchando en este momento. Imagínate nada más la historia que inició en un pueblito de Jalisco, en Colotlán, Jalisco. Y imagínate nada más que mi apellido, que las obras que yo esté realizando, que este podcast que yo esté realizando, que las canciones que yo escribo, que lo que yo decida emprender trascienda fronteras, es algo de verdad con la tecnología maravilloso. Veo las estadísticas y hay gente de diversos países, de España, de Irlanda, de Estados Unidos, de Chile, Colombia, Perú. Imagínate nada más el alcance del apellido de mis ancestros hasta dónde está llegando. A mí es algo que me llena mucho de orgullo, y a la vez gratitud hacia contigo que me estás escuchando. ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué historia tiene tu familia? Estoy convencido que tu familia también tiene historia, pero a veces, fíjate nada más lo que yo te estoy diciendo. La historia que yo te estoy contando de mi familia, pues es una historia común y corriente, ¿no? Pero fíjate nada más el hecho de existir. Qué delgado y qué frágil es el destino, que si movemos una pequeña pieza de lo que va a acontecer, cambiaría todo drásticamente. No se darían muchas cosas, no se darían encuentros, no se darían triunfos, éxitos, derrotas, fracasos. Y es muy, muy impactante, la verdad, como algo que inició allá lejanamente, y pues ya después mi papá se vino a vivir y acá a Guadalajara, hizo su familia, compró su casa. Era un excelente y magnífico vendedor, y algo tengo yo de él, y algo tengo de mi abuelo. Nunca lo conocí. Siempre se lo dije en vida a mi papá, que una de las personas que más he querido conocer en mi vida fue a mi abuelo. Me hubiera gustado conocerlo. Y pues nada, imagínate nada más las cosas que tú tienes, la genética, las enseñanzas que tienes de tus padres, de tus abuelos, directas o indirectamente, están plasmadas, y tú las transmites con hechos, con acciones, y ese tipo de cosas hacen que trascienda tu apellido, tu linaje. ¿Cuál es la historia de tu familia? Yo te pregunto a ti.
De ahí se derivan las historias de éxito. Tu éxito que tú inicias, tu éxito personal, es otro, pero la historia de éxito viene más atrás de lo que te precede, de las personas que estuvieron antes de ti, que forjaron, pues se puede decir, el camino para que tú ahorita estés aquí. Te lo hicieron un poquito más fácil, porque imagínate la historia que yo te estoy contando y ve lo que yo te estoy diciendo ahorita en la comodidad de una habitación. ¿Sí me explico? O sea, mi papá lo vio muy difícil y yo creo que ni en pedo yo he vivido tan difícil lo que él vivió. Entonces ellos son los precursores de tu éxito y les debes de estar agradecido. Debes de enaltecer el apellido de tus de los que estuvieron antes, de tus antecesores. Debes de estar agradecido con ellos, tener siempre la frente en alto, porque es por instinto. Es muy muy chingón pertenecer a un grupo. Tener una familia es lo más importante. De las cosas más importantes en esta vida es la familia. Entonces transmite tú ese valor, que a mí sí me gustaría. Te dejé ahí la caja de respuestas, preguntas y respuestas de Spotify, para que me digas cuál es tu linaje, cuál es la historia de tus abuelos, de dónde vinieron, de dónde vienes tú, por qué eres como eres. Yo te puedo decir que yo soy como soy porque mi padre era un nacido vendedor, y siempre a sus posibilidades, de su tiempo, de su época, de su economía, fue una persona emprendedora toda la vida, hasta sus últimos días. Fue una persona emprendedora. Tenía una tienda y luego tuvo una papelería y luego hasta armas de fuego vendía. Vendió medicina cuando todavía se podía hacer eso, llaveros, hacía resinas, un sinfín de cosas. Era un vendedor nato y yo considero que tengo, no como él, porque pues para mí siempre él fue y ha sido el mejor vendedor del mundo, y no me asemejo ni siquiera tantito a él. Cada quien en su época. Había algo bien curioso. Decía, no, mi pueblo no sabe emprender, decía. Puros negocios de viudas. Nada más comprar casas y rentarlas. Por eso no crece mi pueblo. Hay un pueblito antes de Colotlán llamado Tlaltenango, que pertenece a Zacatecas, y el crecimiento de Tlaltenango, olvídate, se lo lleva de calle Colotlán. Entonces decía, es que aquí la gente no emprende, puros negocios de viudas. Y entonces un día le dije, ¿usted qué le gustaría poner aquí en Colotlán? A ver, pues. Y dice, no sé, una radio. Así me decía, una estación de radio. Radio Colotlán. El nombre estaba chafísima, ¿eh? Pero decía Radio Colotlán. Y wow. Y se me quedó bien grabado esa vez que platicamos. Dije, wow. O sea, imagínate las aspiraciones que tenía. Una estación de radio, Radio Colotlán. Ojalá y algún día tenga lana yo para poder llegar allá y tener, no una estación. Bueno, digo, hoy en día es más fácil, ¿no? Pero no le llamaría Radio Colotlán, se me hace muy chafa. Coloradio, Colotlán Radio, Colotlenses Radio, no sé. Ahí déjame en los comentarios a ver qué nombre se te ocurre, a ver si me lo pirateo. Entonces, cualquier historia de éxito empieza con un guión atrás. Y no sé, yo siempre te voy a decir que a mí no me gusta la gente que se olvida de dónde viene, de sus auténticas raíces, porque si olvidamos quiénes somos, empezamos como a perder identidad. Yo recuerdo perfectamente todos mis tíos que se nos adelantaron a que como familia, y el aporte que tuvieron que dar a mi vida, a mis pasos, consejos. Tal vez unos nomás nos vieron de lejos, pero pues te dejan la estafeta. Te dejan la estafeta para que tú continúes con ese legado, con aquel, yo hablo en mi caso, con aquel humilde herrero que empezó en su casa, que hacía frenos para caballo. Imagínate qué impresionante, qué impactante es la vida, ¿eh? Imagínate que hay un más allá y te están viendo desde el cielo, y mi abuelo viera y dijera, no mames, mira qué pinche desmadre están haciendo estos.
Yo que no mames, mira este nieto, el que hace los podcasts, mira el que hace caricaturas, mira este cabrón que, ay cabrones, o sea, va a estar chido, ¿no? Que tu descendencia esté haciendo cosas y que tu apellido prevalezca. Yo soy fan de mi apellido, me encanta mi apellido, por eso siempre porque pues yo lo considero que es una forma de que la memoria de ellos prevalezca, ¿no? Y por eso vuelvo a subrayar, estoy muy agradecido contigo por tu escucha, porque la obra que iniciaron mis abuelos por allá del 1950 en feria sigue vigente con tu escucha, traspasando fronteras. Imagínate nada más cómo me siento cuando veo que más gente se suma y de distintos países o estados, y que buenos o malos comentarios que me digan, pero digo, órale, qué chingón. Hay una Herrera que está llegando a lejos, pues. No estoy diciendo que estoy cambiando la historia de mi familia, ni nada de eso, pero dices, wow, se siente bien, ¿no? Que mi apellido, llegue lejos, y eso te lo debo a ti. Este capítulo es una especie de agradecimiento. Te voy a dejar ahí abierta la caja de comentarios para que me digas qué onda contigo, cuál es tu apellido, cuál es tu linaje, a qué se dedicaban tus abuelos, o a qué se dedican, o si de pronto dices, ¿sabes qué onda? Mi papá nos abandonó, pues no hables de él, habla de tu madre, cómo te sacó adelante y cómo piensas retribuirle, ¿no? Porque de cierto modo, para eso estamos aquí, para retribuir como familia, como hijo, como nieto. Tienes que devolverle algo a esa gente que ya se nos adelantó o que está vigente, pero pues ya está en otra etapa de su vida, que te tiene que dejar a ti la onda de porque ya no son tan productivos. Me refiero a que ya están en la edad del retiro, o ya no están con nosotros. Entonces pues este episodio es como una charla de amigos. Nos olvidamos un poquito del emprendimiento, pero sin dejarlo totalmente de lado, porque pues como te acabo de decir, de cierto modo no te tienes que olvidar de dónde vienes, y estoy seguro que las obras que tú haces lo haces para que tú, bien, o sea, yo digo el apellido de modo simbólico, pero cuando me refiero al apellido, porque pues tu apellido es el cómo se define a tu familia. Es para que tu familia prevalezca, para que les dé las armas. Y imagínate nada más, si tienes hijos, qué mejor, que les enseñes cómo está la vida, cómo se tienen que manejar, y tantas cosas que hay por descubrir en el mundo si tienes hijos pequeños, y que valoren la familia. Y cómo valorarla, mira, pues nosotros somos los Sánchez, los Herrera, los Gutiérrez, y esta familia así, nuestras costumbres, tradiciones, somos trabajadores, no somos trabajadores, etcétera. La vida nunca te regala nada.